Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles por su tiempo, agradecer a Teoría 21 y a la Universidad La Salle Victoria por la organización de este ciclo de conferencias y por la invitación. Y pues es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y poderles platicar un poco sobre nuestros proyectos, nuestros procesos creativos y algunos aprendizajes. Bueno, primero que nada quiero platicarles por qué me dedico a hacer arquitectura. Pues para mí ha sido el medio para materializar sueños, ¿no? O sea, cuando un cliente llega a la oficina, pues es justo lo que traen, una idea, ¿no? Y nosotros somos como el canal o el medio por el que se realiza o se lleva a cabo pues esa idea, ¿no? Que se materializa, que se convierte en algo tangible. Y por eso también hacemos construcción. O sea, la parte de la construcción, la verdad, es la parte que también se me hace súper interesante cómo sí se materializan esas ideas. Eh, lo que más me apasiona de todo esto, pues, es crear espacios de conexión, sobre todo donde se pierde esa línea entre el interior y el exterior y donde suceden los encuentros, ¿no? Al final, la arquitectura, pues, son estos contenedores donde los humanos habitamos y entonces, pues, es como un arte, ¿no? Crear esos espacios y esos contenedores donde al final van a suceder esos encuentros. Les voy enseñando fotos de proyectos mientras les platico algunas ideas. Los humanos, bueno, aquí en este tema que pusimos de alquimia en la arquitectura, a lo que me refiero es que los humanos pues tenemos esta hermosa cualidad de tomar lo que hay y en nuestro entorno y lo podemos convertir en algo bello, ¿no? En arte. Yo creo que el mundo de la arquitectura es un tablero donde podemos jugar con la capacidad de transformar, o sea, de calcular, de planear, de materializar. Como que se mezclan estas dos partes donde una parte es la parte más técnica, más estructurada, y la otra parte está más enfocada a lo bello, a lo estético, ¿no? Y nosotros justo hacemos eso, o sea, para mí eso es el mundo de la arquitectura, como la mezcla de estas dos, pues de estos dos mundos. Nosotros somos un despacho de arquitectura que ofrecemos diseño y construcción y donde se aprovechan también los recursos naturales al máximo, sobre todo el tema de la iluminación y la ventilación natural. Diseñamos proyectos contemporáneos, o sea, con esto me refiero que tienen que ver con el tiempo y en el espacio de hoy, o sea, son proyectos actuales de diferentes escalas donde predomina el uso de materiales como el concreto aparente, el acero, el vidrio, la madera y piedras naturales, sobre todo por la zona en donde nos encontramos, que la mayoría de nuestros proyectos están en el noreste de México. Tratamos de aprovechar materiales de la zona. Y bueno, pues les platico también un poquito sobre mí. Yo la verdad es que desde niña supe que quería ser arquitecta. Esto tiene que ver mucho pues con mis papás. Mi papá era ingeniero civil y mi mamá con una especialidad en letras y también como mucho más enfocada al tema artístico, a la música, a la pintura. Entonces desde chiquita siempre fue como esta mezcla de estos dos mundos, ¿no? También siempre me llamó mucho la atención o algunos de mis talentos eran relacionados con matemáticas, física, la habilidad para dibujar. Entonces, también me tocó mucho andar en obra desde chiquita con mi papá y como que siempre me llamó mucho la atención esta parte donde un plano se podía convertir en un espacio. O sea, yo me acuerdo haber visto en la oficina planos y después haber ido a obra y haber visto ya los muros y luego haberlos visto ya terminados. Las casas donde yo viví, pues también siempre las construyó mi papá. Entonces, eso se me hacía como muy interesante y sobre todo yo creo desde la escala de una niña, como que esas dimensiones se me hacía algo muy impresionante. También la verdad es que él estaba mucho más enfocado a obra industrial, entonces eran todavía más impactantes. O sea, yo me acuerdo que eso a mí me impactaba mucho la escala, o sea, como que yo creo que en mi cabeza a esa edad era como que como algo que está dibujado en un plano o en algo tan chiquito se puede convertir en algo tan grande, ¿no? Y justo que era también como las instrucciones, como el instructivo, ¿no? Como que yo decía, como, ¿cómo puede venir de un papel algo de estas dimensiones y que tú puedas entrar, ¿no? Entonces yo creo que eso desde muy chica me impactó. Y bueno, estudié la carrera en el TEC de Monterrey, tuve la oportunidad de irme a Australia
Y creo que ahí también me cambió mucho el chip, o sea, me di cuenta de lo que estaban haciendo del otro lado, sobre todo en cuanto a temas de sustentabilidad y también cómo se abordaban las clases. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando acá en México, pues como que cada materia hacías un proyecto para esa materia. Y acá en Australia era todas las materias, todas las clases, era un solo proyecto y lo abordabas de diferentes perspectivas. O sea, el mismo proyecto que estabas haciendo en taller, lo analizabas en clase de sistemas, de instalaciones, de sustentabilidad, de todo, ¿no? Entonces, al final, lo que pasaba es que tenías un proyecto mucho más completo y en vez de dividir también tu tiempo en muchos proyectos chiquitos, al final tenías un proyecto grande, súper revisado por varios profesores, entonces también creo que al final la calidad de esos proyectos pues sí eran de otro nivel, ¿no? Tanto por el tiempo que se le dedicaba como por los diferentes puntos de vista. Y bueno, luego cuando ya regresé, apliqué a un concurso que se llama el Grupo Especial de Diseño y el premio fue irme a Barcelona a trabajar con el arquitecto Carlos Ferrater y pues ahí también aprendí cómo funcionaba un despacho de ese nivel, ¿no? También me tocó pues colaborar en proyectos de mayor escala. Cuando me refiero a mayor escala, pues me refiero a museos, estaciones de tren, me tocó el proyecto del Paseo Marítimo de Benidorm, o sea, como proyectos ya de una escala urbana, edificios gubernamentales, o sea, como ya más intervenciones urbanas y sí, pues sí, proyectos que no cualquier despacho tiene acceso, ¿no? Y sobre todo creo que lo que más aprendí ahí fue cómo se maneja un despacho de ese nivel en cuanto a la organización, la administración, pero hasta el tema de cómo se guardan los archivos en el servidor. O sea, eso a mí creo que es algo que hasta la fecha lo hacemos en la oficina, que es por tipo de proyecto, o sea, que es por tipo de archivo, ¿no? O sea, todos los de W van en una carpeta, todos los Excel en otra. Entonces, son cosas súper básicas pero te habla ya de unos sistemas. O sea, yo creo que hoy, conforme vas creciendo, eh, como que esas son las bases. Incluso creo que hasta me ayudó cuando regresé, que hice un último semestre, me ayudó hasta en mi organización personal, como entender eso, porque creo que lo aplicamos para todo también, incluso para los procesos de diseño, como que el que tengas una base limpia o estructurada te permite luego avanzar de una manera más ordenada, porque si no, ya sabes, no tienes guardados los archivos de que JJJ, este es el bueno, no, este es el último, la fecha de la fecha de la fecha y luego no lo encuentras. Y digo, por más sencillo que se escuche, creo que desde ahí, hasta eso aprendí ahí, ¿no? Entonces, les platico todo esto. Bueno, desde allá, desde Barcelona, apliqué a la Cátedra Blanca con el arquitecto Agustín Landa y ahí aprendí mucho sobre el movimiento moderno, sobre justo como que los sistemas, mucho del ritmo de trabajo y los sistemas más estructurados. Y era hacer muchos casos de estudio de los grandes arquitectos del movimiento moderno. Entonces, sí eran una clase más pesada de lo que yo estaba acostumbrada, pero creo que también me dio muy buenas bases y como muy enfocado a esos arquitectos que justo esa es la base de cómo diseñan. O sea, diseñan sobre algo muy ordenado y después ya lo estético también es importante, pero entra como en segundo plano, ¿no? Les platico todo esto porque creo que en retrospectiva puedo ver que estos se fueron acomodando las cosas de manera que una experiencia me fue dando la seguridad para la siguiente. O sea, yo no, a lo mejor en tercer semestre o así no me hubiera visto aplicando a la Cátedra Blanca, pero una vez que ya me había ido a estudiar a Australia, que ya había participado en un concurso, que ya había trabajado en un despacho en Barcelona y luego la Cátedra Blanca, como que todo va sumando. Siento que si lo volteo y luego digo, ay, wow, o sea, y no fue todo en el mismo momento, fueron diferentes semestres. Entonces, creo que todo eso fue sumando la seguridad para el siguiente paso, ¿no? Que se me hace un tema muy importante rescatar, porque por lo cual, cuando nos graduamos de la carrera, pues por lo general eso es justo lo que nos falta, experiencia.
y hay que encontrar la manera de transmitir esa seguridad al cliente o a quien te va a contratar, porque pues eso tiene un valor, ¿no? O sea, al final el que te contrata, ya sea un jefe en un despacho o un cliente, pues depende mucho esa seguridad que tú le proyectes. Y cuando te gradúas, pues, ¿qué experiencia vas a tener? Pues esas, los cursos que hayas hecho, donde hayas trabajado, aunque sea de practicante. Entonces, sí creo que es una etapa muy importante para explorar, o sea, para ver qué es lo que más te gusta, porque cuando hacemos lo que nos gusta es más probable que lo hagamos mejor. Pero si no exploras, pues cómo vas a saber, ¿no? Luego hay veces que nos autoetiquetamos como que, no, 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 yo no soy buena para hacer renders, pero ya tomaste un curso, ya probaste, o ya trabajaste en algún despacho donde todo hacen con maquetas, o donde a lo mejor están súper enfocados a interiores, o más a, no sé, temas de landscape o de urbanismo. Entonces, como que prueba y error, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es muy rescatable que en esta etapa, pues sí, como que experimento que no te puede apasionar algo que no amas y no puedes amar algo que no conoces. Y una amiga lo pone así, como que venimos con una caja de colores y hay diferentes. Y entonces a veces nos acostumbramos a usar con los que estamos más cómodos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, que soy muy ordenada, muy extrovertida, y quien dice yo soy más callada, yo soy, divertida. Entonces te acostumbras luego como a pintar con los mismos colores y hay que utilizar todos, o sea, no tener miedo de utilizar todos, o sea, decir, bueno, a veces yo puedo ser manipuladora o puedo ser desordenada o puedo ser creativa o puedo ser, entonces, sí, sí como que es una buena etapa sobre todo para, pues para eso, para explorar, ¿no? Porque pues al final la idea es que se dediquen a algo que, pues, que les apasione, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es, pues, tener un despacho propio o trabajar en una empresa. Y aquí yo creo que lo importante es que no importa la forma, mientras que el fondo sea que justo te dediques a lo que te apasiona. Creo también que el emprendimiento muchas veces está romantizado, que hay que para llevar un negocio implica muy trato con empleados, clientes, proveedores. Yo no creo que sea para todos, pero igual, si no exploras, pues cómo vas a saber, ¿no? O sea, a lo mejor si tú trabajas en un despacho y tienes un jefe y dices, oye, me gusta, y de esa manera también tú te puedes enfocar justo a lo que te gusta, porque puedes ser muy bueno y desarrollarte dentro de una empresa sin tener que distraerte con el área administrativa, por así decirlo. Y pues también tener la tranquilidad de que cada quincena te va a caer tu pago y puedes dormir tranquilo. Entonces hay gente que puede con este estrés de llevar un negocio propio y hay gente que puede desarrollarse muchísimo más en, pues teniendo trabajando para alguien, ¿no? Entonces sí también es prueba y error. Y no se vale, y se vale también salir, probar, decir, bueno, ahorita voy a intentar tener yo mis proyectos, pero luego si cae una oportunidad de trabajar en un lugar que te interese, pues también probarlo, ¿no? Mis primeros proyectos pues fueron unas oficinas para una nave industrial, una casa para un amigo, remodelaciones. Ya más adelante tuve la oportunidad de hacer un proyecto en un terreno más amplio y eso me permitió mucho explorar el tema con la conexión con los espacios exteriores. O sea, el que ese terreno fuera amplio permitió que propusiéramos un jardín central, pero a la vez teníamos áreas verdes alrededor. Entonces, eso fue súper interesante para explorar ventilaciones cruzadas, porque obviamente no es lo mismo estar encajonado en un terreno chiquito con vecinos, ¿no? Entonces, la verdad, agradezco mucho esa oportunidad, porque esa casa ese proyecto se llama Casa Patio. De ahí como que sí surgió una base donde siempre buscamos tener esta conexión con la naturaleza, con las áreas verdes. O sea, yo siempre digo jugando que cliente que se deje, le ponemos un árbol donde se pueda, ¿no? Entonces, siempre tratamos de meter la naturaleza como se pueda. O sea, hay veces que son incluso proyectos industriales, comerciales, que es muy complejo, pero pues está comprobado que nosotros somos naturaleza también, ¿no? Entonces es algo que se siente bien, o sea, esta conexión con lo verde y no solamente con lo verde, o sea, también
un espacio que te invite a ir hacia adentro, a reconectar, a meditar, a relajarte, a descansar, a tener una vista, a tener a lo mejor a veces que haces, no sé, en lo residencial, muchas veces un jardincito aromático y metes una ventilación cruzada, entonces metes ese aroma o algo para para los sentidos, una cascada, una fuente, puede ser de verdad en un espacio muy chiquito tener una fuente y entonces vas jugando, ¿no? Y creo que cada vez te vas haciendo más hábil en detectar dónde puede haber ese pedacito que te haga, pues sí, como conectar con esa parte. Hoy en día hacemos proyectos de muchas tipologías, residencial, comercial, industrial, restaurantes, escuelas, oficinas, hoteles, viñedos hemos hecho también, de todo un poco. Nos falta por ahí un museo. Tengo muchas ganas de hacer un museo, entonces ojalá y llegue pronto. Les voy a enseñar algunos proyectos justo de estas tipologías que les platico, porque pues eso también es algo muy divertido de la arquitectura, ¿no? Que el abanico es súper amplio y hay muchas posibilidades. Hay quienes hacen puro diseño, hay quienes hacen interiores, algunos se van más por la parte de los cálculos, construcción, gestión de obra, evaluación inmobiliaria, urbanismo. Nosotros hoy hacemos de todo. Yo tengo una maestría en evaluación inmobiliaria, entonces también de repente hacemos ahí avalúos, pero no nos hemos especializado en una tipología. Lo que nos ha pasado es que de repente tenemos rachas del mismo tipo de proyectos. Eso ha sido bien interesante. Pareciera casualidad, pero luego de alguna manera un proyecto te trae a otro. Entonces luego nos ha pasado que, por ejemplo, hacemos un proyecto de un restaurante y justo como que sí nos metemos a investigar. Como que también yo rescataría no tenerle miedo. Siempre va a haber una primera vez para todo. O sea, te gradúas y no eres experto en nada. O sea, ni en restaurantes, ni en hoteles, ni en museos, ni en nada. Entonces, cuando te llega un proyecto nuevo, de una tipología nueva, pues sí hay que hacer un poquito más de trabajo de investigación, ¿no? Y lo que nos ha pasado, por ejemplo, el primer restaurante que llegó, pues justo eso, decirle al cliente, proyectarle, oye, no he hecho restaurantes antes, pero me comprometo a hacerlo de la mejor manera, investigar. Y entonces en ese primer proyecto de restaurante, pues nos metimos a ver cómo funcionaba una línea, una cadena dentro de la cocina, dónde van las áreas frías, las áreas calientes, qué tipo de instalaciones especiales se necesitan, extractores, trampas de grasa, voltajes. Entonces, cada tipología es un mundo y además cada negocio hace las cosas diferente. Entonces, sí es como empaparte, tomarte el tiempo de ir con el cliente, decir, oye, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus necesidades? Armar muy bien el programa. Y, por ejemplo, ahí hicimos un proyecto, un restaurante, quedó muy bien y llegó otro. Y entonces, esa primera junta con los clientes, pues imagínate que yo ya llego y les hablo y les digo, oye, mira, sí, que las trampas de grasa, que los circuitos, que el tema de iluminación y vamos a hacer aquí una iluminación ambiental, pero tus empleados van a tener sus lockers y sus áreas separadas de las cocinas. O sea, como que eso cada vez te va trayendo más proyectos porque al cliente le da la seguridad de decir, ah, bueno, estos sí saben qué están haciendo, ¿no? Pero pues siempre va a haber un primer proyecto de algo. Entonces, pues sí, ahí la recomendación sí es, pues sí, echarte un clavado, ¿no? O sea, investigarle. Eh, y pues justo como les decía, hoy tenemos mucha variedad. Aquí también, bueno, en este restaurante lo que pasa es un proyecto más bien de interiores. El edificio es un edificio viejo, no nos permitían tocar ni muros, ni techos, ni lo que era el cascarón. Entonces nos fuimos mucho al interior. O sea, aquí hay mucho tema de ambientación por medio de la iluminación, el sonido. Como les digo, o sea, si me dejan meter una planta, metimos ahí un olivo al centro y en los perímetros. Y pues después vienen los espacios de los baños, mucho de la selección de materiales, hacer los espacios acogedores, combinar el juego de colores, de materiales. Esta cava, pues aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero todas las botellas están flotando en dos muros de vidrio, o sea, bueno, en dos láminas de vidrio. Y entonces parece que las botellas están flotando ahí en la cava. Digo, es un proyecto que la verdad le tenemos mucho cariño, se ha hecho por etapas. Ese proyecto, por ejemplo, no, ni un solo día cerraron el restaurante. Todos los días seguían funcionando. Entonces trabajábamos de noche y de día llegábamos, limpiábamos y se cuenta que por secciones
pues íbamos como liberando, pero ni un solo día se cerró. Entonces también son con las cosas que te encuentras en el proceso, ¿no? Este es un viñedo, El Secreto, y aquí pues la verdad es que el proyecto estaba en un ruedo y se hizo esta cruz, ¿no? Y sobre todo pues se jugó ahí con cómo se plantó el proyecto. Quiero ver si puedo mover esto para... Ahí está. Este de aquí es el render y estos de acá son fotografías ya del proyecto terminado. Entonces, es bien interesante pues cuando el proyecto queda muy similar a lo que proyectaste, ¿no? Al final son herramientas, los renders, el 3D de visualización para que el cliente pueda imaginarse el proyecto. Entonces, también nos apoyamos mucho de esto, ¿no? En este proyecto pues intentamos también meter mucha luz natural y la selección de materiales. O sea, eso es lo que te hace también pues mucho la diferencia, que estén funcionales los espacios. Esta es una casa, aquí es una casa relativamente en comparación a otros proyectos que hemos hecho con pocos metros cuadrados y este proyecto lo que tiene es un jardín central y pues al final al concepto no le importa el programa, ¿no? Hay muchos proyectos que luego cambian de programa. O sea, mientras el concepto sea bueno y el proyecto sea de buena calidad, por eso vemos muchos proyectos que a lo mejor eran, no sé, una escuela y pues un hospital y departamentos que cambian de uso, porque si el proyecto es bueno, pues el programa le caben muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que rescataría de este proyecto, ¿no? O sea, que al final lo puedes hacer en pocos metros cuadrados también. Este es un proyecto que es el Almacén Gourmet y es un food court y son 6 restaurantes que se van conectando de uno a otro. No hay como tantas barreras entre un espacio y otro. Juega un papel importante el tema de los materiales, pero íbamos como cambiando un poco en cuanto a tonos de madera, el mobiliario, y entonces cómo la arquitectura siempre es un diálogo con el usuario. Todo eso, quien le sabe al tema visualmente y sensorialmente va a entender el proyecto, pero quien no va a sentir el proyecto. Entonces tú vas a saber que un espacio te está invitando a quedarte a tomar o a lo mejor a sentarte o a tomarte un café, porque el mobiliario te lo invita, la iluminación. Entonces siempre estamos en constante diálogo con el usuario. Y entonces es cómo saber bien cómo comunicarte, ¿no? Con el usuario. Y justo este proyecto, la idea es que un espacio te puede ir llevando a otro, que hay espacios que a lo mejor son más familiares y espacios que son un poquito más para amigos o los horarios. Hay espacios de este proyecto que son más como en el día, un café, una ensalada y luego a lo mejor más el bar en la noche. Hay un espacio donde cabe un grupo que aquí creo que no se ve, pero entonces todo eso te va hablando de cómo se puede usar, ¿no? Este proyecto se llama Casa Atrio y aquí lo que pasa es que es una esquina y a nosotros nos interesa mucho esta comunicación con el exterior, pero de manera que sea también pues, segura y privada. Y entonces lo que hicimos fue una especie de atrio jardín en la entrada, que no da mucha vista a ningún espacio privado y traemos ya acá arriba los balcones y en planta baja ventanas muy angostitas, que lo que hacen es que te dan privacidad y obligan a quien esté afuera a tener que acercarse mucho para tener un ángulo de visión más amplio. Entonces, sin cerrar mucho la fachada, logramos meter luz, logramos meter ventilación, sin arriesgar el tema de privacidad y seguridad. Y pues esta celosía también nos ayuda a hacer esa barrera. Si lo vemos desde adentro, pues todo el tiempo hay este juego de luces y sombras, que es súper interesante, ¿no? Y luego déjenme ver acá lo que traemos. Este es el baño y a un lado está el gimnasio de la recámara principal. Y entonces traemos todo este jardín angostito, que en realidad por reglamento aquí no nos dejan pegarnos en construcción con losa al vecino.
Entonces, esta es una manera, o sea, de una manera muy inteligente como de aprovechar ese espacio y regalarles, sobre todo tratamos siempre de poner jardines en los baños, porque pues al final todos los días te bañas, todos los días vas al baño son espacios que deberían de estar muy bien ventilados e iluminados por tema de higiene, pero pues también yo lo veo como medio higiene mental de saber qué está pasando afuera, o sea, como de no perder esa conexión con incluso el clima, ¿no? Es decir, ¿qué me voy a poner ahorita que salga de, está frío, está caliente, está nublado? Y conectar un poco también con la emoción del ánimo, ¿no? Hay veces que también están estos días grises y está bien sentirse un poquito como más lento. Y luego hay días súper soleados que traes como mucha más energía y entonces entras como en este ritmo de la naturaleza. Y bueno, aquí pues la intención es esa, ¿no? Como que siempre regalarles un espacio exterior. Ahorita les voy a platicar un poquito más sobre el proceso creativo. Empezamos primero pues con una visita al sitio para estudiar el contexto, la orientación, el asoleamiento, los vientos dominantes, las vistas, la vegetación, la accesibilidad y hacemos también una lista de las necesidades del cliente. En este proyecto, si se fijan también, lo que buscamos es una fachada más cerrada, porque como nosotros usamos mucho vidrio, pues no queremos que desde afuera se vea todo. O sea, aquí esta ventana, si se fijan de día, pues no hay como visibilidad. En la noche, si las persianas están arriba, pues sí se alcanza a ver algo. Pero adentro, pues ya todo se abre con mucho vidrio. Entonces queremos que sea como también ese factor sorpresa y que desde afuera no tengas por qué saber qué está pasando adentro. Y bueno, desde ahí vamos ya, después de la visita y de tener una idea del contexto, pues vamos imaginando ya el espacio, ¿no? Si tendrá un jardín central, si será una sucesión de espacios conectados, cuál va a ser el hilo conductor. Y ahí definimos cuál va a ser el concepto del proyecto y las necesidades a cubrir. Después hacemos mood boards con imágenes de referencia para apoyarnos visualmente. Lo hacemos mucho con imágenes porque esa comunicación inicial con el cliente, cada quien se comunica de maneras diferentes. Hay quien se comunica muy bien verbalmente para hacerte saber qué es lo que están buscando. Pero verbalmente yo veo como que hay más campo de error. O sea, no es lo mismo alguien que te dice, yo quiero algo moderno y a lo mejor moderno para ti no es lo mismo que para mí. Hay quien lo hace muy bien por medio escrito, pero visualmente es como yo me he dado cuenta que es más fácil y también platicarlo, ¿no? O sea, si a lo mejor tú me enseñas una imagen y me dices, oye, quiero algo así, pues yo también entender si me estás hablando de los tonos o del volumen o de la materialidad. Entonces, es una manera de, pues justo como de tener esa comunicación con el cliente para que al final pues el proyecto sí sea relacionado a lo que está buscando, ¿no? Después, pues ya dibujamos mucho en papel, croquis, posibles distribuciones y también después ya es mucho prueba y error. Ya que tenemos una distribución en 2D que funciona, ya nos pasamos al 3D. Es mucho rebotar entre los planos con los clientes y luego ya, les digo, pasar al 3D. Después este 3D, pues ya se hace el render y esta es una fotografía del proyecto ya terminado. Entonces es un poquito como el proceso, ¿no? O sea, cómo empieza una idea, un croquis, empieza en un 2D y luego a lo mejor ya un sketch en 3D. Después ya cualquier programa de 3D que hoy la verdad son una gran herramienta porque antes pues se entregaban los planos a mano y llegabas a obra y sorpresa, ¿no? De que los clientes, yo me doy cuenta que cada cabeza es un mundo, sobre todo cuando es más de uno, ya sean socios o pareja o una familia, o sea, luego llegaban a obra y era como, ay, no, espérame, yo me imaginaba esto más alto, más chico, o de otro color, o de otro material, o... Entonces, hoy esa es una gran herramienta que tenemos de poder ir visualizando. También porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido clientes de muy diferentes profesiones. Hemos hecho proyectos para arquitectos o para ingenieros civiles que te leen perfecto un plano, pero luego también tengo gente que me dice, oye, yo no, yo veo líneas, o sea, ¿qué es esto, no? Entonces, para que ellos puedan visualizar, pues también esta parte es importante.
sobre todo porque cada vez más involucramos a los clientes en el proceso. Siento que como arquitectos luego nos creemos un poquito artistas, ¿no? Y sobre todo me pasaba que al principio yo sí era más celosa con los proyectos y, y queríamos como que quería fuerza como esta idea de poner un estilo y al final quien va a habitar el proyecto pues es el cliente, ¿no? Y como que sobre todo lo residencial, las casas creo yo que es una extensión de ellos, entonces también tienen que tener algo de sus gustos, algo de su personalidad y se van tejiendo cosas también muy padres cuando le das la oportunidad al cliente de sentirse parte de, ¿no? Porque pues si no es tan sencillo como ir y comprar algo ya hecho, pero creo que pasa algo muy interesante cuando haces la construcción, cuando haces el diseño. Y bueno, aquí también hablar un poquito de lo estético y lo funcional. Hay que tomar en cuenta el tema estructural, ya que pues por nuestra experiencia construyendo, nos interesa que sea factible llevar el proyecto a la realidad. Esto siempre sin perder de vista los detalles que hacen un espacio, pues que sea cómodo y bello, pero también lo que nos pasa mucho en la oficina es que como nosotros construimos, sí todo el tiempo pregunto, o sea, sobre todo con el equipo de trabajo en la oficina es, oye, sí, muy padre la propuesta, pero ¿y cómo la vamos a aterrizar? ¿Cómo se va a cargar ese volumen? Ese volado, vas a peraltar mucho la losa, se va a ver mucho más tosco, o sea, como que sí, esa parte de aterrizar los proyectos cuando construyes, creo que toma otro matiz y sí te vuelves mucho más, pues sí, como mucho más racional en ese aspecto. Sin limitar, o sea, al contrario, como que el punto es que tener esa base te dé la libertad para saber hasta dónde, para tampoco proponer cosas que luego no se puedan aterrizar. Y también, o sea, todo es posible, pero también luego ser realistas con el tema de los presupuestos, ¿no? O sea, al final también los clientes traen un presupuesto y lo ideal es también, pues, ajustarnos y que pueda hacer con su presupuesto algo que le funcione y que aparte sea un proyecto muy especial y que quede muy bien, ¿no? Estéticamente. Aquí es un poquito el tema de la inspiración. Nosotros lo que más nos inspira siempre va a ser la naturaleza. Creo que siempre, si la volteamos a ver, desde lo más básico, cómo crecen las plantas, un hormiguero, un panal, o sea, como que siempre hay muchas respuestas en las estructuras de la naturaleza. Luego los humanos nos quebramos mucho la cabeza tratando de inventar el hilo negro y siempre hay muchas respuestas, ¿no? Ahí. Y bueno, por ejemplo, este es un proyecto en Chiapas, es un hotel donde intentamos respetar la mayor parte de los árboles, de la vegetación. Tratamos de no agujerar el suelo con las cimentaciones, sino montarnos un poquito como en zancos para que por abajo del proyecto, de las cabañas y de las áreas comunes, restaurante, etcétera, siga pasando o sea, el agua, los animales, o sea, tocar lo menos posible el terreno y sí, como escondernos un poquito, aprovechar la vegetación para dar privacidad. Este es un proyecto que está en las afueras de San Cristóbal de las Casas y está pensado mucho para gente que va a hacer hikes, glamping, que va a las cascadas a explorar. Entonces, como ser esta estación en medio de la naturaleza, hay un lago en la parte baja, como pues no ser, adaptarte un poco más, ¿no? O sea, como no ser tampoco ahí tan pesados. Aquí les platico un poquito más de lo que son los pilares de nuestros proyectos. Lo que más nos interesa hacer son espacios de conexión. Por ejemplo, esta foto que ven es de una casa y este es el estudio biblioteca, que a la vez es sala de tele y la idea es que aquí una familia se reúna, o sea, que pueda ese mismo espacio como tener muchas funciones y que pueda funcionar en diferentes etapas de la vida de esa familia. O sea, que a lo mejor cuando los hijos están chiquitos puede ser un playroom, pero luego pues un espacio donde hacen tarea, donde después pueden invitar a los amigos
o ver una película en familia, donde te puedes sentar a leer, ¿no? Y aquí, en cuanto al tema de los espacios de conexión, la idea es perder la línea entre interior y exterior. Estos proyectos son difíciles de explicar en fotografías y en planos, es muy diferente la sensación cuando lo vives. Pero aquí estamos desde el estudio y hay aquí un patio con una fuente, con un muro llorón de concreto aparente y cruzas por arriba del agua y llegas a la sala y después está la terraza y después está un jardín muy grande. Y si lo ves desde el otro lado, acá estás en la sala, cruzas esa fuente hacia el estudio. Esta fuente es esta que les enseño aquí. Acá está la sala y a espaldas, o sea, quien está tomando la foto está desde el estudio, ¿no? Entonces es esto como una especie de laberinto, como esta sucesión de espacios. Y cuando la gente entra al espacio dice como, ah, wow, o sea, ya llegué por este otro lado a la sala. Pero es algo que es muy de vivir el espacio. O sea, es muy difícil explicarlo en imágenes, pero es algo que se vuelve como ir descubriendo, ir desenredando los espacios. Nos gusta mucho hacer eso, ¿no? Y se puede lograr esto con espacios chiquititos. O sea, en planta esto es un espacio muy chiquito, pero espacialmente es un espacio que tiene pues una cualidad interesante, ¿no? Por ejemplo, en esta misma casa es un jardín que da al recibidor y acá una escalera que ahorita se va a entender acá. Es este jardín que también es un espacio relativamente chico, pero le da mucha luz a todo este espacio del comedor a través de la escalera de vidrio. Este espacio del comedor es chiquito en realidad, o sea, no tiene mucho ancho. Creo que estamos hablando de 350, algo así. Pero imagínense que aquí hubiera un muro, pues este comedor estaría muy contenido. Pero la sensación, porque la escalera es de vidrio y esta pared de vidrio, da la sensación de que el comedor es muy amplio. Cuando los metros cuadrados de mármol que tú pagas, pues son estos de acá, y lo de acá afuera es relativamente mucho más económico. Luego la gente en plano le da miedo, como que el mantenimiento de esos espacios que luego se ven verdes, y, y en realidad, pues no es que sea pasto y vas a estar cortándolo, es un árbol, es un encino siempre verde, que pues, tiene ahí un riego por goteo y acá también hay un riego por goteo y ya, no pasa nada. Aquí cuando llueve este canal se llena de agua y es un espacio pues, muy agradable y que le cuesta relativamente muy poco y le regala muchas cosas a los espacios circundantes, ¿no? O sea, como que todo alrededor le va a regalar mucha luz y mucha ventilación. Y luego la sala está de este lado y aunque es el mismo espacio que el comedor por tener altura y media, se siente diferente. En esta casa todos los baños tienen su jardín y pues es algo que nos gusta mucho regalarles, por lo mismo que les decía de que pues al final todos los días te bañas, todos los días vas al baño y qué diferencia hace, ¿no? O sea, como que hasta mentalmente tener esta amplitud en vez de tener estos baños encerrados con una ventanita de 60 por 60 donde no salen ni los olores, ni la humedad, ni nada, ¿no? Y son espacios, este espacio de aquí es relativamente chico, este baño es un baño no muy grande, pero la sensación es que es muy amplio. Y luego ya otro de nuestros principios es pues este tema de que les comentaba de la funcionalidad, ¿no? O sea, del balance entre lo estético y lo funcional. Y lo que yo creo es que se complementan, es un equilibrio muy perfecto y no están peleadas una con la otra. O sea, no porque un espacio sea estético no puede ser funcional o viceversa. Al contrario, yo creo que la estructura te da libertad. O sea, yo creo que lo primero sí es darle un orden. Sobre todo, por ejemplo, cuando diseñas un edificio, a lo mejor primero sí vas a tener que irte al estacionamiento a hacer una cuadrícula de 9 por 9 o decir, oye, aquí me caben entre columna y columna 3 cajones, acercarte con los calculistas, o sea, sí hacer algo que funcione, porque luego, yo sé, digo, hay despachos y cada arquitecto funciona diferente, pero luego ves estas formas súper locas, raras, que están como luego forzadas en una estructura que no tiene nada que ver. Entonces a mí se me hace mucho más ordenado y más limpio tener una estructura limpia que luego pueda vestir
pero sin disfrazar o sin forzar un volumen que no tiene nada que ver con lo que lo sostiene. Entonces sí me gusta un poco más como que ir en orden. Eh, y pues lo que yo veo es que una hace posible a la otra, o sea, son un todo. Para mí, justo eso, la funcionalidad sostiene a la estética. Y pues también es la que te ayuda a aterrizar, ¿no? O sea, a traer de la imaginación, de la parte creativa, lo que yo le llamo pues este mundo intuitivo. Me gusta llamarle realidad en primera etapa. O sea, como que todo lo que vemos en el mundo alguna vez estuvo en la mente de alguien. O sea, tú ves un celular, una celosía, un carro, un termo, una mesa, y siempre estuvo justo, o sea, como que en la cabeza de alguien y luego pasó por un proceso de aterrizarse y se convirtió en algo real. Y como que luego hay veces que es difícil aterrizar eso que traemos en la imaginación, pero pues es como este proceso, ¿no? O sea, me encanta el proceso de pasar de la realidad en primera etapa al mundo de las formas, a lo tangible, a lo material. Entonces, como que luego cuando tengan una idea muy loca o muy volada, pues piensen que todo lo que está en el mundo también siempre estuvo ahí en la cabeza de alguien y luego de alguna manera se aterrizó. Entonces, luego también como que en el tema creativo nos limitamos mucho a lo que ya existe. Y lo que nosotros hacemos creo que es mucho prueba y error de, pues sí, de probar. O sea, hemos hecho algunas escaleras que decimos, oye, a ver, me gustaría que aquí sean las puras huellas y no tenga el peldaño y poder ver a través y ver un jardín. Y alguna vez lo probamos y luego funcionó y luego son como que las piezas o los ingredientes que usamos para los proyectos. Entonces tenemos a lo mejor 5 tipos de escaleras y luego los vamos mezclando. Y también pues no tener miedo de este tema de la innovación, o sea, no vas a crear tal vez el hilo negro, pero si agarras de diferentes y haces un conjunto, pues se crea algo nuevo. O sea, no es como piratearte. Agustín Landa lo decía muy bien, ¿no? O sea, como que si le copias todo a uno, eres un pirata. Pero si le copias a varios muchas cosas y las adaptas, pues eres un creativo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que es mucho eso, ir juntando tanto de ideas tuyas como de otras cosas. Luego, ahí a mí también lo que me pasaba en los primeros años era que se me ocurrió algo y ahí estás probando y que muévele y quítale y no sé, justo este ejemplo de la escalera. Y luego te metes en, no sé, en Pinterest o ves que un japonés ya lo hizo hace 60 años y tú juraste que tú inventaste esa escalera y en realidad alguien más ya la hizo antes. Entonces, pues también ser mucho más eficientes y decir, oye, bueno, a ver, ¿qué se ha hecho? O sea, por eso es todo este tema de los casos de estudio, ¿no? Decir, bueno, ok, no voy a inventar la escalera, el peralte tiene un cálculo, etcétera. ¿Cómo se han hecho escaleras en el mundo, en la historia? Y ya a lo mejor agarras una de base y la vas transformando y luego vas como juntando piezas, ¿no? Y bueno, también como, como que también es bien interesante esto que les comentaba de que al final la arquitectura es eso, ¿no? Donde como que yo lo veo como el escenario donde puedes apreciar pues lo estético, lo subjetivo, o sea, justo en este juego de lo funcional y lo estético, como que lo funcional siempre va a ser el contenedor, el marco, o sea, el recipiente, donde pasan las cosas. O sea, es el escenario donde puedes apreciar lo estético. Como que lo subjetivo, lo intangible, un atardecer, un jardín, la lluvia. Entonces, desde la comodidad y la protección de una terraza, o sea, como que tú puedes estar en un espacio contenido, apreciando todo eso que es como lo mágico, lo subjetivo. Entonces, creo que van muy, pues muy de la mano y justo creo que eso es la arquitectura, ¿no? Lo que sostiene las experiencias. Ahora les voy a platicar un poquito de los retos con los que nos hemos encontrado. De los primeros, yo creo que fue el darle valor a tu tiempo y trabajo, así como el de los demás. Sobre todo al principio, o sea, como decir, oye, ¿cómo cobro un proyecto? Los primeros ejercicios que yo hice era decir, oye, bueno, pues ¿cuánto quiero ganar al mes, por así decirlo? Y luego lo dividía en los tiempos. Y entonces yo decía, bueno, este proyecto me va a llevar tantos días, tantas semanas, tantos meses. Y entonces así podía hacer un cálculo. Entonces es una manera pues sí, como de hacer un primer cálculo. Y luego pues también el trabajo de quien te apoya.
O sea, si hay alguien que te ayuda con renders o si empiezas ya a contratar a alguien. O sea, como que eso es de las cosas que para empezar para mí sí fue uno de los primeros retos. Y luego también tener la noción que conforme vas avanzando, pues tu experiencia le va sumando valor a lo que haces y también se vale ir subiendo costos, ¿no? Eh, Otro de los retos fue que conforme fuimos avanzando, fueron creciendo la escala de los proyectos. Entonces, diseñar para instituciones educativas y otros sectores fuera del tema residencial sí también se fue haciendo más complejo porque había, pues, clientes más grandes, también implican retos más grandes y aprendizajes más grandes. Por lo general, clientes más grandes, hay más socios y más personas involucradas. Entonces también hay más opiniones y se vuelven más lentos los procesos. O sea, no es lo mismo decirle a una persona, oye, ¿qué material te gusta más, este o este? Que a una pareja que a 8 socios. Entonces, ¿por qué? Porque si hay un grupo de 8 personas, uno va a estar enfocado en el presupuesto y otro va a estar enfocado en lo estético y otro va a estar enfocado en lo práctico. Y entonces, sí, también esos procesos luego se vuelven un poco más lentos, ¿no? Y pues es importante justo la gestión de los tiempos y los recursos, como que al final nos volvemos unas guías o quien dirige los proyectos donde hay mucha gente involucrada, proveedores, clientes, o sea, sí luego te conviertes un poco en el mediador de todas esas partes y hay que desarrollar muchas habilidades sociales, o sea, para llevar todo eso, porque gran tema de los conflictos que surgen, sobre todo en procesos de construcción, pues son malos entendidos o mala definición de alcances, o sea, como que luego sí tienes que como desarrollar esas habilidades, ¿no? Pero también algo que rescataría mucho es que mientras más grandes los proyectos, las escalas, pues mayor es el alcance de usuarios. No es lo mismo un proyecto para un hotel que para una oficina de 3 personas o una escuela, ¿no? Entonces, también se vuelve muy satisfactorio. O sea, cuando luego hay gente que te dice, oye, fui a tal proyecto, o sea, como que más gente tiene oportunidad de vivir ese espacio, de utilizarlo. Entonces, eso también da mucha satisfacción, que tus proyectos luego tengan mayor alcance. Un gran reto que estamos, bueno, todos, ¿no? El día de hoy es pues, la integración de la sostenibilidad en los diseños. Creo que nos estamos quedando cortos justo con este tema de sustentabilidad, porque pues el término mismo lo dice, o sea, sustentabilidad o sostenibilidad nos habla de sostener algo y al ritmo que vamos, pues no hay mucho que sostener, o sea, se tendría que estar hablando de diseño regenerativo, de justo encontrar los espacios mejor que como los dejamos, o sea, un enfoque más en soluciones y sistemas que dejen mejor el espacio que como lo encontró. Se escucha muy bonito y en ya la práctica es complejo, ¿no? Pero pues sí, nosotros estamos tratando de incorporarlo, o sea, de meter todo lo más que se pueda esta idea de los sistemas que nos ayuden a dejar el lugar mejor. Es un reto, pero pues también creo que con esta profesión que es tan generosa, pues también viene una gran responsabilidad, ¿no? Y, y pues el punto es también poder seguir habitando pues este planeta. En este tema, sobre todo, yo también rescataría que pues que se vale pedir ayuda, ¿no? Que a veces no somos los expertos en el tema. Y al ser tantos los temas que vemos, o sea, por ejemplo, el proyecto que les enseñé de una escuela, que es este de acá atrás, este del Instituto Otli. Aquí nos apoyamos, trabajamos mucho de la mano con una consultoría ambiental y pues el proyecto se revisó desde el punto de vista del asoleamiento, la orientación, las ventilaciones, la selección de materiales, la recuperación de aguas pluviales, los muebles de baño, por ejemplo, eran ahorradores, las aguas jabonosas se reutilizaban, había una plantita tratadora de agua, el uso de agua para riego. Hubo modificaciones al proyecto después de que ya se revisó con la consultoría ambiental. O sea, en algunas áreas se crecieron los parasoles, revisar ubicación de árboles, o sea, como que sí, pues sí tuvo mucho que ver. Y pues también justo eso, ¿no? O sea, como que se vale levantar la mano y pedir ayuda y decir, oye, pues yo no soy el experto, ¿no? Apoyarnos y ver de qué manera lo podemos hacer mejor, porque luego también es como muy abrumador
pues justo esta responsabilidad, ¿no? Y bueno, también les voy a hablar un poquito como de los aprendizajes. O sea, algo que para mí ha sido bien importante desde un principio es como que tener muy claros los objetivos de los proyectos. Porque como les decía ahorita, al final somos pues quien dirige al equipo que está conformado por muchas personas y hay que tener muy claro a dónde se quiere llegar. Ahí creo que es bien importante el tema de la comunicación, o sea, cuidar mucho la actitud y la comunicación entre los equipos de trabajo, porque surgen muchos temas en cuanto a la solución de problemas. Ahí entra mucho nuestra parte creativa y también muy intuitiva. Eso también, o sea, como que todos, pues es algo que traemos en el sistema. Todos traemos esta vocecita interna, esta cosa que te dice me late, no me late, y pues es la intuición. Y aunque esté ya muy mencionado en muchos podcasts y en muchos lados, creo que al final es algo que, pues, que todos venimos equipados con, ¿no? A mí me ha pasado que cuando no le he hecho caso a esa intuición, sí, no me ha ido muy bien. O sea, de saber leer al cliente, al proveedor, también es con la práctica, pero creo que por naturaleza todo lo traemos, ¿no? Y también intuición me refiero a la hora del tema de solución. O sea, los arquitectos tenemos esta capacidad muy creativa de encontrar soluciones. Entonces, es justo cuando en un proceso algo se atora, pues que vienen y te preguntan, oye, ¿aquí cómo le hago? Oye, bueno, pues a lo mejor esta viga la podemos cambiar o podemos darle la vuelta. Como que todo el tiempo desde que estamos en la carrera, justo eso es lo que estamos haciendo siempre, como que encontrarle cómo, sí, otra manera, ¿no? Como encontrando siempre soluciones. Y también en ese proceso como de encontrar cómo sí, creo que he aprendido a ser un poco más flexible. O sea, cómo sí se puede llegar a materializar ese sueño. O sea, al final eso no perderlo de vista, que el punto es que el proyecto sí llegue al final y encontrar la manera. O sea, siempre con los ajustes que sean necesarios y recalibrando, pero al final que sí se pueda lograr, ¿no? El proyecto. Y también otro punto, pues en cuanto a los aprendizajes, sería hacerte de una buena caja de herramientas personales para cuando vengan las situaciones difíciles. Cada quien tendrá sus maneras, pero pues sí, de los golpes más grandes en mi vida, algunos sí han sido de temas laborales. O sea, un cliente que al final no me pagó, un proyecto que cancelaron, también pues no somos, o sea, no somos de metal, ¿no? Y esa es de las partes que también luego cuestan mucho. Como arquitectos también la parte, un poquito del ego, de saber ser más flexibles, o sea, de soltar, de ir cediendo pues para que el proyecto pueda avanzar, ¿no? De las cosas que a mí me costaron en un principio, pues era delegar, pedir ayuda, y pues hoy puedo decir que cuento con un gran equipo de trabajo, en quien confío mucho y que gracias a eso creo fielmente que es gracias a lo que ha crecido el despacho. Y, y pues también como que va creciendo la capacidad de adaptación, ¿no? Eh, Cada reto laboral pues, te da una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Y algo que también quisiera rescatar es celebrar los logros. Como que también se vale cuando las cosas salen bien, detenerte y saborear ese momento. O sea, cada quien encontrará la manera de festejar esos triunfos, pero sí luego como que vamos en automático y es nuestra naturaleza como humanos el ir a lo que sigue, a lo que sigue, y ir subiendo la vara y se vale y es divertido y es retador y es parte de nuestra naturaleza, pero también se vale cuando algo sale bien, si tomamos el tiempo pues de celebrarlo, de reconocerlo, de festejarlo. Hay maneras de hacerlo, hay quien no sé, ir a cenar con el equipo o no sé, cada quien encontrará una manera, pero sí se vale hacer una pausa, ¿no? Y justo eso, como celebrar, porque pues justo cuando uno celebra sus logros, creo yo que inspira. Y bueno, pues ya para cerrar, la verdad es que es un honor y para mí, o sea, y sé que es un privilegio poder dedicarme a lo que me apasiona. A mí la arquitectura me ha permitido materializar muchos sueños, me ha dado también grandes lecciones, pero pues sobre todo muchas satisfacciones. Y pues ya, con esto cierro. Muchas gracias por su tiempo.